Bueno, voy a repasar ejercicio 2.1, el 2.3, que es entramados, y luego voy a repasar el ejercicio del método de Cremona, que es el 2.5. Entonces, quiero que vayan viendo qué dudas van teniendo, así no llegan con la duda a último momento cuando ya es tiempo de entrega. Entonces, ejercicio 2.1, los datos son los siguientes, dice, dado los siguientes sistemas de fuerzas, dibujar sus reacciones, diagrama de cuerpo libre y calcularlas en forma analítica y gráficamente por el polígono funicular y línea de cierre. Entonces, estos son los datos, alumnos. Eso también es una consulta constante de ustedes, donde multiplico por mi constante. Todo lo que sea fuerza, ustedes tienen que multiplicar por su constante. P multiplican por la constante y Q multiplican también por su constante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre lo que yo hago es poner en evidencia cuáles son mis fuerzas activas y mis fuerzas reactivas. Entonces, dibujo mi estructura y tengo las activas, tengo 2P, esta fuerza que tengo acá inclinada en un ángulo alfa. Tengo esta fuerza distribuida Q a lo largo de toda la barra, que la convierto, en este caso la convertimos en una carga puntual, haciendo Q chica por la longitud. La ubicamos acá en el baricentro. Y la ubicamos. Luego, ¿cuáles son mis incógnitas? Las reacciones. En el punto A tengo 2, B sub A, H sub A, y también tengo este tensor BC, que le doy un sentido arbitrario. Hago los cálculos auxiliares para calcular los ángulos que seguramente voy a necesitar. En este caso, beta, que no lo tengo, pero tengo las dimensiones de los catetos. Entonces, con tangente de beta obtengo el ángulo beta. Primeramente se resolvió en forma analítica. En forma analítica utilizamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momentos igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recuerden que la cantidad de incógnitas que yo tengo me determinan la cantidad de ecuaciones que debo plantear. Entonces, sumatoria de momentos en A como primera ecuación, me posiciono acá en este punto. Acá, al posicionarme en A, se me anulan estas dos y me queda una ecuación en función de este tensor TC. Entonces, sumatoria de momentos en A, me ubico acá, tomo un sentido arbitrario y digo positivo en el sentido de las agujas del reloj, negativo, antihorario. Entonces voy a tener menos 2P por el seno de alfa por esta distancia, L2. Voy a tener esta Q por esta distancia, que es 2L1 más L2 sobre 2. Voy a tener este tensor TC por el seno de beta,
por esta distancia que es L1 más L2 menos P por esta distancia. Dos veces L1 más L2 igual a 0. Entonces me queda una ecuación en función del tensor. De allí despejo, hago las operaciones correspondientes y obtengo el valor del tensor. Segunda ecuación, acá se planteó una segunda ecuación, sumatoria de momentos en C igual a 0, o sea, se planteó un momento acá. Como B sub A y TC se cortan en este punto, estas dos se anulan, ¿cierto? Entonces me va a quedar una ecuación en función de HA únicamente. Entonces voy a tener menos P por L1 más Q por esta distancia, que es la distancia de este punto a este punto, al punto C, más, ¿sí? Más 2P por el seno de alfa por L1, más HA por esta distancia. De allí, entonces, me queda una ecuación en función de HA, despejo, realizo las operaciones correspondientes y obtengo el valor de HA. Acá también yo podría plantear una sumatoria de fuerzas en I, por ejemplo, o una sumatoria de fuerzas en X también. Lo que tiene de plantear ecuaciones de momentos es que la ecuación que es independiente del valor que yo obtuve en la primera ecuación. Entonces por ahí es conveniente plantear dos de momento y una de fuerzas, y luego se hace una verificación con otra sumatoria de fuerzas. Bueno, de allí entonces obtengo el valor de HA. Luego planteo una tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, y obtengo el valor de B sub A. Proyecto todo sobre el eje de las I, ¿cierto? Voy a tener B sub A, 2P por el coseno de alfa, TC por el coseno de beta, y nada más. Entonces, planteo esa ecuación, me va a quedar una ecuación en función de B sub A, obtengo el valor de B sub A. Y luego, entonces, se hizo la verificación con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hago la sumatoria de fuerzas en X y me tiene que dar igual a 0 si están bien mis cálculos. Luego puedo calcular RA con Pitágoras, raíz cuadrada de h al cuadrado más b sub a al cuadrado, obtengo RA, que es la reacción que está aplicada en A, que se la puede descomponer en una vertical y en una horizontal. También puedo calcular el ángulo de inclinación de RA con tangente, ¿no es cierto? De B sub A sobre H sub A, obtengo el ángulo de inclinación de RA. Eso sería entonces la parte analítica del ejercicio. Pasamos a la parte gráfica. La parte gráfica, tengo que elegir primeramente una escala de longitud y una escala de fuerzas. Debo dibujar en escala de longitud mi estructura con todas las cargas activas y reactivas,
en escala de longitud y hago mi polígono de fuerzas en escala de fuerzas. Entonces coloco una fuerza a continuación de la otra. Trato de seguir un sentido, mantener un orden. Acá pusimos P en escala, a continuación Q, las reactivas, ¿no es cierto? Que es lo conocido. Q y 2P. Polígono de fuerzas. Seguidamente realizo el polígono funicular. Elijo un centro o foco para mi polígono funicular, que le llamamos O polígono funicular. Rayo 1, la fuerza P, el origen de la fuerza P, en el extremo el rayo 2, rayo 3, el extremo de Q, y rayo 4, el extremo de 2P. Construí mi polígono funicular. Ahora voy a trasladar los rayos del polígono funicular al sistema, ¿cierto? Acá. Entonces, acá la primera consideración a tener es el primer punto. Primer punto por donde debo pasar el primer rayo, que sería este punto, que lo marco acá con rojo. Ese punto entonces va a ser mi primer punto. Por ese punto donde se cortaron estas dos incógnitas, entonces anulo esas dos, pasa el primer rayo. Rayo 1, en este caso coincidente con el punto A. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Por favor. Sí, alguien tiene prendido su micrófono. Por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, entonces este es el primer punto. Por ese punto trazo una paralela al rayo 1 que pase por ese punto y corte la dirección de P. Es este punto. Luego, el rayo 2 que debe cortar a P y también debe cortar a la dirección de Q. Luego, una paralela al rayo 3 que corte a Q, ¿sí? Y también debe cortar a 2P. 3 pasa por acá y tiene que cortar la dirección. En este punto corta a 2P. Y por último, el rayo 4, una paralela al rayo 4, por ese punto que corte la dirección del tensor TC, que sería este punto. Entonces ahí tengo el segundo punto, lo marco acá en rojo, uniendo el punto A con este último punto donde el último rayo cortó a mi otra incógnita, tengo mi segunda línea de cierre. Muy bien, entonces, hallada la línea de cierre, voy a trasladar con una paralela a la línea de cierre a mi sistema. En este caso se volvió a dibujar. Ustedes pueden hacerlo todo en el mismo gráfico. Acá es para hacer más visible en el de cierre, que pase por
el centro o foco del polígono funicular. Paralela, entonces. Y luego, una vez que trasladé la línea de cierre, lo que debo hacer es hacer la composición de las fuerzas. Entonces, voy a comenzar con esta, el rayo 4 y acá el tensor en estas dos direcciones. Voy a componer en estas dos direcciones. Entonces tengo la dirección del tensor, una paralela, acá por el extremo, hasta que corte a la línea de cierre. Me corta en este punto y ese punto me define entonces la magnitud de TC. Me define este punto. Con este punto, uniendo con el origen, voy a tener RA. Que esta la puedo descomponer, la RA la puedo descomponer en una vertical y en una horizontal, y voy a tener HA y B sub A. Recuerden que tiene que ser un polígono cerrado, ¿sí? Acá cuando yo construí en primer lugar mi polígono, quedó un polígono abierto y con TC y RA cierro el polígono para que esté el sistema en equilibrio. Entonces, una vez obtenido en forma gráfica, tengo que hallar los valores. Entonces, multiplico, mido esta longitud de TC por la escala de fuerzas, está en centímetros, por la escala que es kilonewton centímetro, obtengo el valor de TC en newton. Hago lo mismo con RA y el ángulo alfa lo mido. Directamente lo mido. Esto está hecho en AutoCAD, por eso tenemos tan exactos los valores. A ustedes seguramente le va a dar solamente 76 grados, que está bien también. Comparan entonces, hagan el gráfico abajo, el gráfico comparativo donde ponen los valores de las incógnitas, los valores hallados en forma gráfica y también en forma analítica y comparan los resultados. Muy bien, eso sería entonces este ejercicio, primer ejercicio de fuerzas no concurrentes en forma y en forma analítica. Recuerden, en forma analítica planteo las ecuaciones de equilibrio, que tengo 3, estamos trabajando en el plano, tengo 3, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Y en forma gráfica resuelvo con polígono de fuerzas, polígono funicular, línea de cierre. ¿Está entendido, alumnos? ¿Alguna consulta de este ejercicio? No, profe, se entiende. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Estamos. Vamos a continuar entonces, vemos un entramado. Vamos con este ejercicio 2.3, que es un ejercicio muy completo. Les pide determinar analítica y gráficamente la tensión de la barra BD, acá, BD, y la tensión que soporta el perno C, y las reacciones en A y en B.
Entonces, estos son mis datos. P, Q, A, las distancias, las longitudes y alfa 30 grados. Este alfa. Entonces recuerden acá, P y Q multiplican por su constante. En primer lugar, recuerden alumnos, en primer lugar, ¿qué debo hacer? Diagrama de cuerpo libre. Primera parte siempre del ejercicio. Entonces el momento en que ustedes analizan la estructura, ven cómo funciona, cuáles son mis cargas activas, cuáles son mis cargas reactivas. Ese es el primer paso para resolver el ejercicio donde ustedes comprenden cuáles son sus incógnitas y cómo está funcionando la estructura. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Y luego tengo una carga distribuida Q. Una carga distribuida Q que la convierto en una concentrada Q grande, la ubico en su baricentro. Y luego tengo acá un apoyo doble, tengo dos reacciones, Na, B sub A, y acá uno simple, tengo RB. Entonces, con mi diagrama de cuerpo libre realizado, voy a resolver en forma analítica primeramente. Voy a hacer el cálculo de las reacciones en A y en B. Entonces, planteo mis ecuaciones de equilibrio. Tengo tres. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Primera ecuación, sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces me paro acá, en el punto A, se anulan estas dos y me va a quedar una ecuación en función solamente de RB. Voy a tener P por estas distancias, luego voy a tener menos RB por esta distancia, menos Q por esta distancia y luego más 2P, que acá lo puedo descomponer en una horizontal y en una vertical, por el seno y por el coseno, por esta distancia, cuando hago por el coseno y cuando hago por el seno, por esta distancia. Y me queda esta ecuación en función solamente de RB. Resuelvo, despejo RB, hago los cálculos correspondientes y obtengo el valor de RB. Segunda ecuación, planteo una sumatoria de momentos en B igual a 0. Sumatoria de momentos en B igual a 0. Entonces voy a tener Na pasa por el centro de momentos, no produce momento. Entonces voy a tener B sub A por esta distancia, más P por esta distancia, menos Q por esta distancia, y más 2P por el seno y por el coseno, por esta distancia y por esta distancia. Me va a quedar entonces una ecuación en función de B sub A únicamente. Resuelvo, despejo, aplico las operaciones correspondientes y obtengo el valor de B sub A.
Y me queda por calcular el valor de NA, que puedo calcularla con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, vamos acá, tengo en X, proyecto sobre el eje de las X, voy a tener NA más P más Q y menos 2P por el coseno de alfa. Me va a quedar una ecuación en función de NA, resuelvo y obtengo el valor de NA. Para verificar, siempre tienen que hacer la verificación, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, me tiene que dar 0 si realicé bien mis cálculos. Si no, debo volver y verificar. Luego, para obtener el valor de RA por Pitágoras, obtengo, y acá, por ejemplo, con el seno de alfa, puedo obtener el valor de alfa, el ángulo de inclinación de RA. Obtuve entonces el valor de mis 3 incógnitas. En forma analítica. Eso es tomando, recuerden que esto es un entramado, esto es tomando a esta estructura como un todo. Luego vamos a analizar por partes. Ingeniero, si quiere tomar la asistencia y después continúo. No sé si está el ingeniero. Creo que no está, ¿eh? No se le escucha, profe. Profe, ¿Ahí se me escucha? ahora sí. Ahora ¿Se sí. me escucha? Bueno, el ingeniero Orbieta parece que ya salió. Profe, Sí, No, profe, si está conectado el ingeniero Urbieta, capaz que no está, ¿no? profe, ¿me escucha? sí, Yo recién sí. me pude conectar porque se me cortó la luz, por eso no me conecté hoy temprano. Bueno. ¿Me tomaron de asistencia? No tomé todavía asistencia. Dale, profe. A ver. Gracias. Así está. Bueno. Sigo un ratito más entonces y luego tomamos asistencia. Bueno, entonces analizando por barra. Entonces, separamos cada chapa, ¿no es cierto? Separamos cada chapa y analizamos internamente cómo funciona. Entonces, vamos a analizar en primer lugar la barra AB. Fíjense, AB, acá. Acá yo tengo las reacciones en vertical y en horizontal de A, y acá tengo RB. Acá en C voy a tener dos reacciones también que le voy a llamar CI y CX.
¿Mm? Que ahí tengo un perno, que actúa, que restringe 2 grados de libertad. Luego tengo la barra DE, que es la barra donde están aplicadas todas las cargas. Tengo P, tengo Q y también tengo 2P. Entonces, acá en C, donde tengo un perno, tengo las reacciones CX y CI, que acá actuaban, es CI para arriba y CX a la derecha, acá van a actuar igual y de sentido contrario. Lo que acá es reacción, acá va a ser acción. Y también tengo este tensor en esta barra que actúa de un lado y del otro, iguales y opuestas. Que la tengo acá también, le doy un sentido, y del otro lado va a actuar igual, pero en sentido opuesto. Entonces, todas esas cargas tengo en esta barra DE. Entonces, fíjense, ustedes pueden hacer el cálculo, fíjense, de toda la estructura de cada una de las estructuras, pero deben comenzar por esta barra, donde están todas las fuerzas. Y acá tengo 1, 2, 3 incógnitas. Puedo resolver este sistema. Entonces voy a la barra DE. Hallo los ángulos, en este caso el ángulo beta que necesito para el cálculo. Y hago una sumatoria de momentos en C igual a 0. Me paro acá en este punto C y hago sumatoria de momentos en C igual a 0. Me va a quedar una ecuación en función de ese tensor. Entonces, voy a tener P, voy a tener Q, que también produce momento, 2P y el tensor. Resuelvo, hago las operaciones correspondientes, obtengo el valor de TBD. Con otra sumatoria de momentos en D, acá, en este punto, vamos acá, en este punto, voy a anular esta y voy a anular esta, ¿no es cierto? Que pasa por el centro de momento y me va a quedar una ecuación en función de CX únicamente. Planteo esa ecuación y de allí puedo despejar el valor de CX. Y luego me queda por conocer el valor de CI, que puedo hacer solamente con una ecuación de sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Voy a tener el tensor proyectado en el eje Y por el coseno de beta menos CI y menos 2P proyectado también en el eje Y por el seno de alfa igual a 0. De allí despejo y obtengo el valor de CI. Y hago una verificación con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Me tiene que dar igual a 0. Luego C puedo obtener por medio de Pitágoras. Y obtuve entonces todas mis incógnitas, que eran la tensión de la barra BD, ¿no es cierto? Y la tensión que soporta el perno C. También obtuve las reacciones en A y en B en forma analítica. Bueno,
Ahora voy a tomar un ratito la asistencia. Estén atentos. Bueno. Acosta Marcelo. Amarilla Leila. Presente, profe. Aquino Karina. Presente, profe. Arca Blácida. Arca está. Acá estoy, profe, ¿me escuchó? Sí, ahí sí. Gracias. Pregunta amarilla, ¿sí le escuchó? Sí, sí, escuché. Argañarás. Bricia. Presente. Astorga. Astorga. Ausente. Barrio Nuevo. Presente, profe. ¿Me escuchó? Barrios. ¿Sí? Barrios. Presente, profe. Barrios. Presente, profe. Bien. Benítez Carmina. Presente, profe. Bien. Bogado José. Bogado. Presente, profesora. Bien. Bogarín. Bogarín. Bogarín tiene 3 ausentes de mi clase. Así que ya está quedándose libre. Cabana. Presente, profe. Cabral. Cabral. También 3 ausentes tiene. Cáceres Ayrton. Presente, profe. Caivano. Caivano. Castro Elena. También 3 ausentes. Correa Martín. Presente, profe. Cosio Lautaro. Cosio. Delgado Gonzalo. Presente, profe. Diusic Maximiliano. Presente, profe. Duisit. Sí, Diusic. Bien. Fernández Fabricio. Presente, profe. Bien. Flor Sandro. Presente, profe. Bien. Galarza Presente, profe. Francisco. Bien. Galván Miguel de Jesús. Presente, profe. Genés Ignacio. Presente. Bien. Bien. Gómez Machado Felipe. Presente, profe. Gómez Agostina. Presente, profe.
Gómez Clotilde. Presente, profe. González Javier. Presente, profe. González María. Iguri Carlos. Presente, profesora. Iguri. Bien. Presente, Iguri. Bien, Iguri. Jara Axel. Presente, profesora. Jara Cristina. Presente, profe. Presente, profe. Lesme Agustina. Presente, profe. Lescano Agustina. Presente, profe. Bien. Medina Daniela. Presente, profe. Mesa Alexis. Presente, profe. Mesa Mario. Mesa Mario. Presente, profe. Núñez Rubén. Presente, profe. Ojeda Leticia. Presente, profesora. Bien. Olmedo Laura. Presente. Otazú Presente. Natalia. Presente, profe. Bien. Parola Rodolfo Gabriel. Presente, Inge. Bien. Parolini Marcos. ¿Parolini está? Paz Adrián. Presente, profe. Pedroso José. Presente. Bien. Quiñones Marina. Quiñones. También tiene 3 ausentes conmigo. Reynoso Lucas. Presente, profe. Presente. Bien, bien. Rolón Eva. Presente, ingeniera. Bien. Rolón Joaquín. Presente, profe. Sanabria Andrea. Cerrudo José. Presente. Bien. Soria Camila. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Bien. Soria Gonzalo. Soria Gonzalo. Sosa Urquiza. Presente, profe. Sugasti Horacio. Sugasti. Vargas Santiago. Presente, profe. Bien. Villalba Adriana. Presente, profesora. Yo la clase pasada no pude decirle presente porque mi micrófono no funcionaba. Bueno.
Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Sí? Sugasti soy, no me escuchó. Sugasti. Sí, Bueno. gracias. Sanín. Franco. Sanín. Presente, profe. Paredes. Milagros. Presente, profesora. Bien. Presente. Bien. Sánchez. Santiago. Presente, profe. Bien. Bueno. Profe, Sí. yo no andaba en mi micrófono recién, soy Cosio. Por eso no me puede decir presente, pero estuve. Bueno. Bueno, chicos, traten de estar atentos a la clase. Hoy es el último día que repasamos trabajo práctico 2. Entonces, yo quiero que aprovechen este tiempo que tenemos. Hagan los ejercicios, practiquen y estén en clase. Estén en clase. No sirve de nada que yo le ponga presente. Los que se engañan son ustedes. Nada más que ustedes. Yo les pongo presente, pero los que no aprenden son ustedes. Me esperan un segundito. Yo voy a cerrar acá la puerta porque me hace ruido de afuera. Bueno. Profe, ¿Sí? le habla Gómez Clotilde. Yo le quería pedir si me podía decir mi número de legajo, porque tuve problemas con el SIU para entrar esta semana y me dijeron que el lunes recién lo iba a estar solucionado. ¿Gómez Clotilde? Sí. Bueno, tu número es 78 22 Sí. 5. No, perdón, estoy diciéndote al revés. 87 20 14. Te Bueno, repito. profe, gracias. Bueno, 87 20 14. Profe. Sí. Profe, yo lo mismo que Clotilde, no hubo caso de que pueda entrar al SIU. ¿Será que me puede decir cuál es mi legajo? ¿Urquiza? Sí. Sosa Urquiza. 91 43 10. Gracias, profe. Profesora. Continuamos. ¿Me podría decir? Soy Rolón Eva. Bueno, es el último que digo. ¿Le puedo preguntar una cosa, Mónica? Mónica. Sí. ¿Por qué te preguntan el número de legajo? ¿Por la constante o por qué? Sí, no pueden entrar en el SIU. Para presentar el trabajo pide el número de legajo. Ah, bueno, perfecto, está bien. Perfecto, está bien. Otra cosa, Mónica, vos tenés Sánchez. Santiago. Santiago. Pero él no vino, es la primera vez que viene. Profe. Sí, él se anotó último. No, pero es un tema de él. Mirá, él tiene cuánta falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 faltas tiene Mónica. ¿Es un problema de él? No es un problema nuestro. Es la primera vez que viene. Terminamos y hoy termina el trabajo práctico. No sé qué vamos a hacer, Sánchez, con usted. Usted ya está libre, ¿viste? Es un tema suyo, no un tema nuestro, ¿viste? Le quería preguntar si el tema de para presentar certificado de trabajo, porque... No, vos te anotaste tarde, Santiago. Vos te anotaste tarde. Es un tema, aparte la condición de regularidad del 100% de trabajo práctico y los presentes. Claro, ¿Cómo puede ser que después de un mes que empezaron las clases, usted recién es la primera vez que aparece? Por eso, profe, quería ver si podía presentar el certificado de trabajo por correo. Pero ¿sabe qué pasa? Que es tarde, tenés trabajo vencido ya. Claro, está, profe. No, no tenés ni aparecer. ¿Qué número de legajo tiene este hombre? Ni constante para trabajar, para hacer los ejercicios, Sánchez, tiene usted. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Yo también o sea, yo trabajo también y en las clases de Bogio a mí se me complica para estar presente. Y, ¿cómo es? Y tengo 4 faltas con él. Yo quería saber qué opina usted para si El Bogio tema es cree que yo estoy libre ya o cómo. El tema es que son las condiciones para que el alumno sea regular. La regularidad es un tema, la única exigencia es esa que tenemos en este tiempo virtual, ¿viste? Si no, el alumno es libre, ¿viste? Porque si no participa en clase, no cumple los horarios, los requisitos mínimos. No, pero quería saber si 4 faltas ya es motivo No, mira, de al quedar libre. al final de la cosa, al final, el tema es Alexis Mesa. Sí, profe. Vos tenés el primer día de clase, después tenés con Bogi, después volvés a tener con Bogio, tenés tres ausentes nada más tenés, Alexis, hasta ahora. No son 4, 3. Es decir... Voy a tratar de estar presente. Por eso, ¿viste? Pero... Es un tema, tratar de estar presente. Por Claro. eso nosotros hasta decimos en qué horario vamos a tomar presente para que no sea tan rigurosa nuestra situación. Por eso tomó a las -5 la ingeniera. Así que... Estamos, profe, entonces. Porque si no, se rompen todas las condiciones que ponemos nosotros a cumplir, ¿viste? Claro, entiendo. Bueno. Listo, profe. Gracias. Nada. Bueno, Mónica, te dejo. Voy a participar en esa reunión. Bueno, ingeniero. Bueno, usted yo vaya. Llegué tarde. Yo llegué tarde cuando estaba. Nuestra. Sí. Vaya a representación nuestra. Bueno. No, sí, acá virtuales. En todo caso, después te pido... Bueno, quedamos así, Mónica. Bueno, ingeniero, gracias. Bueno, perfecto, perfecto. De nada. Bueno, vamos a continuar entonces. Profe. Sí. Sí. No sé le quería preguntar una cosa más. Yo para subir mi trabajo práctico también tuve inconveniente en la plataforma, no pude subir. ¿Vos no estuviste en el principio? Ya hablamos de ese tema. No, porque se me cortó la luz, como le dije a usted, pues, que recién me pude conectar porque recién vino la luz. Bueno, lo que tenés que tratar de hacer es tratar de subir en horarios que no esté tan colapsado el sistema. O sea, a la noche, a la madrugada, fíjate cómo podés hacer, porque puede ser que vos tengas un problema de conectividad. ¿Entendés? Ajá. Volverlo a intentar hoy a la noche tarde, porque ya consultamos con los que están a cargo de la plataforma y nos dijeron que ahí no es el problema. Bueno. Vale, profe, gracias. Bueno.
Estamos entonces, alumnos. Se me quedó sin decirle a Rolón. Rolón, te dije. No, profe, Bueno, pero recién averigüé. Muchas gracias. Bueno, estamos. Vamos a continuar con la parte gráfica de este ejercicio. Gráficamente, recuerden, es polígono de fuerzas, polígono funicular y línea de cierre. Recuerden eso. Siempre elijo una escala de longitud que me va a permitir dibujar a mí la estructura en una escala conveniente, que me entre en la hoja. Y también una escala de fuerzas. Entonces, dibujo mi estructura en primer lugar en escala de longitud, pongo en evidencia cuáles son mis incógnitas, también las reacciones que necesito calcular. Una vez que hice eso, voy a construir mi polígono de fuerza colocando una fuerza a continuación de la otra, siguiendo un orden. En este caso, se colocó P de arriba hacia abajo. P, a continuación Q, y seguimos con 2P. Queda mi polígono de fuerzas. Luego, elijo un centro foco del polígono funicular y trazo mis rayos. Rayo 1 en el inicio de P, rayo 2 en el extremo, rayo 3 el extremo de Q y rayo 4 en el extremo de 2P. Definido mi polígono funicular, paso a hallar la línea de cierre. Entonces, trasladando en forma paralela los rayos al polígono, a mi estructura, siempre considerando el primer punto por donde voy a pasar el primer rayo, va a ser un punto donde se cortan dos incógnitas, en este caso el punto I. Rayo que tiene que pasar por A y cortar la dirección de P. Por ese punto va a pasar el rayo 2 hasta cortar la dirección de Q. Por este punto va a pasar el rayo 3 hasta cortar la dirección de 2P. Y por ese punto va a pasar el rayo 4 que corta a 2P y a mi otra incógnita. Y ese punto le voy a llamar J. Uniendo I con J, tengo definida mi línea de cierre. Definida la línea de cierre, siguiente paso es trasladar la línea de cierre en forma paralela por el centro o foco de mi polígono funicular. Una paralela por el centro o foco de mi polígono funicular. Hallada la línea de cierre entonces y ubicada en mi polígono funicular, voy a componer entonces en esas direcciones. Conozco la dirección de RB. Esta RB voy a descomponer entonces en estas dos direcciones. Entonces, con una paralela a RB, por el extremo de mi polígono de fuerzas, hasta que corta la línea de cierre, tengo este punto que está acá en verde, y luego cierro mi polígono con RA
en el origen donde comencé mi polígono de fuerza. Entonces cierro el sistema y el sistema está en equilibrio. Entonces de esa manera defino RB y RA. RA la puedo descomponer en una vertical y en una horizontal y hallo B sub A y NA. Lo siguiente es RB, mido, multiplico por mi escala de fuerzas y obtengo el valor de RB. RA, mido, multiplico por mi escala de fuerza, obtengo el valor de RA. Y alfa, el ángulo de inclinación de la resultante, directamente lo mido. Acá, como les dije hoy, está hecho en AutoCAD, entonces mide con minutos y segundos. Ustedes solamente van a medir en grados. Bueno, ese sería resolviendo como un todo. Para hallar las incógnitas que necesito conocer, que también eran, que me pedía también la atención en el perno C, necesito hacer un análisis de esta estructura, ¿cierto? De esta barra. Acá ya descompongo mi entramado de mi cuerpo, con el diagrama de cuerpo libre en escala de longitud, dibujo, coloco todas mis fuerzas activas y reactivas y de nuevo hago lo mismo, polígono de fuerzas, P, Q y 2P, P, Q y 2P, polígono funicular, por el origen de P, rayo 1, en el extremo rayo 2, en el extremo de Q, rayo 3, en el extremo de 2P, rayo 4. Y ahora voy a trasladar los rayos a mi sistema, acá. Primer rayo, por donde se cortan dos incógnitas, en este caso, en el punto C, le llamo I. Trazo el primer rayo, una paralela, por I, que tiene que cortar a P, rayo 2, por este punto hasta que corta Q, rayo 3, tiene que cortar a Q y también a 2P, y el rayo 4 corta a 2P y también a la dirección. Uniendo I con J, obtengo la línea de cierre. Entonces, una paralela a la línea de cierre por mi centro o foco de mi polígono funicular, voy a hallar entonces con la ubicación de la línea de cierre voy a poder hacer la composición de las fuerzas. Entonces, conocido la dirección del tensor es conocido y lo puedo descomponer en estas direcciones, en la dirección de la línea de cierre y del rayo 4. Entonces, trazo una paralela al tensor por el extremo de 2P hasta que me corta la línea de cierre. Yo acá le marqué, le puse K. Me corta en este punto K. Uniendo K con el origen, cierro mi polígono de fuerza, polígono cerrado, y hallo el valor de C, que lo puedo descomponer en una vertical y en una horizontal, CX y CY. Entonces, mido, recuerden siempre que acá no terminó el ejercicio hasta que yo no hallé el valor en Newton. Entonces, mido, multiplico por mi escala de fuerzas y obtengo el valor en Newton.
del tensor y lo mismo hago con C. Mido, multiplico por la escala y obtengo el valor en Newton. Luego lo que tienen que hacer es un cuadro comparativo donde ponen los valores que hallaron en forma gráfica y en forma analítica y comparan los resultados. Recuerden que no tiene que superar el 10%. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. Bien, buenísimo. Este método del polígono de fuerza y la línea de cierre lo van a ocupar en otros trabajos prácticos. Por eso recalco el ejercicio, lo vuelvo a explicar, porque lo van a volver a ocupar. Entonces, apréndanlo bien. Bueno, vamos a repasar este método que es el método de Cremona, un método de los nudos, también se lo conoce como el método de los nudos, para resolver un reticulado, hallar los esfuerzos en las barras. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es verificar la condición esta de barras y nudos, que es una condición necesaria, pero no suficiente en un reticulado, pero lo tenemos que verificar. Entonces, lo primero que hacemos es enumerar las barras y también los nudos con una letra y las barras con un número, ¿sí? Entonces, acá están todas enumeradas, son 11 barras y los nudos. Entonces, la fórmula es D igual a 2 por N menos 3. Entonces, D es el número de barras. Entonces, verificamos. 2 por N, que es cantidad de nudos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 por 7 menos 3 me tiene que dar 11. Verificado, continúo con el ejercicio. Bueno, para recordar nada más, las hipótesis de un reticulado, los nudos son articulaciones perfectas, ¿sí? Entonces no se considera el rozamiento, las cargas externas están aplicadas exclusivamente en los nudos, las deformaciones son pequeñas frente a las dimensiones de las barras, o sea, no consideramos las deformaciones, y el peso de las barras puede considerarse despreciable frente a las cargas. Los esfuerzos en las barras son de tracción y compresión únicamente. Entonces, pasamos a los pasos para la resolución. Entonces, paso 1, diagrama de cuerpo libre. Ese es lo principal que tienen que hacer siempre cuando van a comenzar a resolver un ejercicio. Diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre, dibujo la estructura, pongo todas mis cargas y pongo en evidencia cuáles son mis incógnitas. Acá tengo un apoyo doble, acá uno simple, acá tengo 2, acá tengo 1, una incógnita. Los nudos ya los enumeré, ya les puse una letra. Y voy a calcular en primer paso las reacciones.
Entonces, tenemos las ecuaciones de la estática, sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, con sumatoria de momentos en A, se me anulan estas dos, tengo una ecuación en función de RB, obtengo el valor de RB. Con sumatoria de momentos en B igual a 0, voy a obtener una ecuación en función de B sub A, obtengo el valor de B sub A. Les tiene que dar lo mismo porque es una estructura simétrica. La estructura es simétrica y a su vez las cargas están dispuestas en forma simétrica también. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y obtengo el valor de NA, que en este caso es igual a 0. Puedo verificar con una sumatoria de fuerzas en I que me tiene que dar igual a 0. Y ahora sí pasamos directamente al método de Cremona, que es el método de los nudos. Dice, consiste en aplicar el método de los nudos, pero en forma gráfica. Por lo tanto, hay que ir resolviendo, empezando por nudos en los que haya solo dos incógnitas. Eso, recuerden, solo dos incógnitas. 1. Notación, identificación de barras, le enumeran las barras, identificación de nudos y recorrer la estructura en sentido. Por ejemplo, el sentido de las agujas del reloj. Siempre tengo que mantener un orden. Entonces, es arbitrario, pero debo mantener ese orden, igual que el signo. Yo digo momento, horario positivo, antihorario negativo. Yo establezco esa en forma arbitraria ese sentido y le pongo el signo. Pero debo mantener siempre el orden. Luego, dibujar el polígono de fuerzas externas. Voy resolviendo cada nudo haciendo el polígono de fuerza. 3. Ir resolviendo gráficamente las barras concurrentes en cada punto, empezando por nudos en los que haya solo dos barras. Entonces, este reticulado, ustedes lo tienen que dibujar en escala, siempre en escala, porque ustedes cuando hagan el polígono de fuerzas y vayan cerrando cada nudo, ustedes tienen que trasladar una paralela. Por ejemplo, si van a hallar esta barra, el esfuerzo en esta barra y en esta, van a trasladar paralelas. Entonces, esta estructura tiene que estar dibujada en escala. Entonces, van a comenzar. Entonces, dibujar. Y en escala de fuerzas, van a trazar el polígono de fuerzas. Recorriendo la estructura en un sentido, por ejemplo, en el sentido de las agujas. Mi estructura, voy a colocar primero P1, luego P2, P3, P4, P5, RB, P6, P7 y B sub A. Entonces, P1, P2, P3, P4, P5. Acá tengo RB y luego tengo P6
que no lo estoy, acá está, P6, este pedacito, P7, este pedacito que está acá, y luego vea que este verde hasta acá. ¿Estamos? Una vez que ubiqué todas las fuerzas, de acuerdo al sentido donde que consideré, voy a ir dibujando mis diagramas. Todos los diagramas. Entonces, este está hecho el nudo 1. El nudo A sería. Acá yo le enumeré. Yo le llamé 1 y 2 a estas barras. 1 y 2. Este es el nudo A. Estas son mis dos incógnitas. Solamente estas dos. Tengo P1 y tengo B sub A. Entonces, allí donde comienzo, allí debo terminar porque tiene que cerrar perfectamente mi polígono de fuerzas. Entonces es P1 en realidad acá comenzamos con B sub A, seguimos con P1, 1 y 2. Entonces acá, B sub A, que es el verde, sigo con P1, sigo con la barra 1 tras una paralela y luego tengo que cerrar con 2. Entonces, B sub A, P1, 1 y 2. Cierro mi polígono. Y así voy haciendo con todas y cada una de las barras. Acá están bien enumeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, nudo 1 ya lo hicimos, nudo 2, paso acá en C. ¿Por qué? Porque ahí tengo esta que no conozco y esta que no conozco. Entonces voy recorriendo la estructura y digo, puedo empezar con 1, seguir con P, luego con 4 y cierro con 3. Entonces, 1 es acá, esta es 1, sigo con 2, luego vengo acá con 4 y cierro acá con 3. Con 3. Y le voy poniendo los sentidos. Fíjense, 4 va para abajo, del otro lado va a ser igual y de sentido contrario, 3 para arriba, como para arriba, igual y de sentido contrario del otro lado. Entonces, hasta acá conozco 1, 2, 3 y 4. Puedo pasar a este nudo D, donde tengo incógnita 5, incógnita 6. Entonces, acá puedo comenzar con 7, seguir con 2, luego con 3, que es conocido también, con 5 y con 6 cierro. Entonces, tengo acá P7, sigo con 2, luego con 3, luego con 5 y cierro con 6. Allí donde comencé. Polígono de fuerza cerrada. Entonces acá conozco hasta acá. Esta ya es conocida, esta también. Puedo pasar al nudo E, donde voy a tener 8 y 7. Acá puedo comenzar con 5,
con 4 seguir, con 3 y luego 7 y cierro con 8. Entonces tengo 5. 5, voy con 4, acá sigo con 3, sigo con 3, luego sigo con 7 y cierro acá con 8. Acá donde comienzo debo terminar. Entonces, 5, 4, 3, 7, 8. Cierro. Acá ya conozco todo hasta acá. Pongo los signos, los sentidos de las flechas. Este va para abajo, este va para arriba. Fíjense, 8 para abajo, 7 para arriba. Del otro lado, igual y de sentido contrario. De acá ya es conocido esta barra, esta barra, esta barra. Puedo pasar a esta o puedo pasar a esta. Y voy construyendo los polígonos hasta llegar a la última, al último nudo donde debe cerrar perfectamente. El gráfico les tiene que dar simétrico. Cerrar perfectamente y debe cerrar en forma simétrica. Este tiene que coincidir acá con este punto, porque las cargas de un lado y del otro lado del reticulado son iguales y es una estructura simétrica. Luego voy a hacer esta tablita barra esfuerzo. Muy importante porque acá es donde voy a poner todos los valores de las barras, los esfuerzos. Acuérdense, reticulado solo tracción y compresión. Entonces, barra 1, esto va hacia el nudo, entonces comprime. Voy a colocar en la columna de compresión, voy acá, voy a medir este segmento, multiplicar por la escala de fuerzas y ese es el valor en Newton. Lo mismo con 2, sale del nudo, tracción, 2, acá, mido, multiplico por la escala y obtengo el valor en Newton. Y así con todas las barras. Nudo por nudo debo cerrar los polígonos. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Entendido? ¿Están o están, ya se fueron? No, por favor, estamos de mi parte, no. Bueno, está entendido entonces. Bueno, este es un método importantísimo que tienen que saber, reticulados. Y vamos a repasar el último ejercicio. Vamos a repasar Ullmann y Ritter, que también muy importante saber estos métodos, método gráfico y método analítico de Ritter. Vamos a repasar este ejercicio, que es el 2.7a, donde les pide hallar los esfuerzos en la sección MN del siguiente reticulado. Primero, método de Kuhlmann. Recuerden, método de Kuhlmann
es gráfico. Elijo una escala de fuerzas, una escala de longitud, aíslo la estructura en la sección donde me pide que calcule, dibujo esa estructura, pongo en evidencia los esfuerzos de esas barras, le doy un sentido arbitrario, luego el gráfico me dirá si hice bien o mal. Entonces, método de Kuhlmann, primero dibujo, pongo todas las fuerzas, acá tengo P1, P2, y voy a llamar T1, T2 y T3 a los esfuerzos de esas tres barras. Voy a hacer, en primer lugar, mi polígono de fuerzas, P1, a continuación P2, y voy a hallar la resultante. En este caso, uniendo el origen y el extremo de P2, voy a obtener R. Luego voy a hacer el polígono funicular, rayo 1, rayo 2, rayo 3, y voy a ubicar en el sistema, ¿sí?, la resultante. Entonces, primer rayo, rayo 1, paso por este punto hasta cortar a P1, rayo 2, corta a P1 y a P2, y el rayo 3 corta a P2. Donde se unen, donde se cortan, mejor dicho, el rayo 1 y el rayo 3, por ese punto va a pasar la resultante. Entonces la resultante pasa por donde se corta el primero y el último rayo. En este caso, rayo 1 y 3. Entonces trazo una paralela a la resultante por ese punto. Y luego, donde se cortan dos de mis incógnitas, voy a tener un punto, y donde la resultante corta a la dirección de mi tercera incógnita, voy a tener otro punto que yo le llamé J. Uniendo I con J, voy a tener la línea auxiliar de Kuhlmann. Que no es lo mismo que la línea de cierre, ¿eh? Recuerden, en este caso es donde la resultante, acá ubico la resultante en el sistema. ¿Estamos? Luego trazo una paralela a la línea auxiliar de Kuhlmann, acá por el origen de mi resultante, y luego sí voy a componer. Fíjense, T3 en las direcciones de la resultante y la línea auxiliar de Kuhlmann. Trazo una paralela a T3, me va a definir este punto, y luego, conocida T2, por ese punto paso una paralela a la dirección de T2 y cierro con T1. Entonces, de esa manera puedo hallar los valores de T1, T2 y T3. Luego lo que hago es T1, mido, multiplico por mi escala y obtengo el valor en Newton. Lo mismo T2 y lo mismo T3. Método gráfico entonces es polígono de fuerzas, hallo la resultante, polígono funicular, ubico la resultante en mi sistema, hallo la línea auxiliar de Kuhlmann y luego hago la composición de las fuerzas. Bien. Y método de Ritter, que es un método analítico. También lo que hago es
aislar la estructura y voy a tomar 2 puntos de momento. Un punto va a ser T, donde se cortan T1 y T2, y otro punto va a ser O, donde se cortan T2 y T3. En esos 2 puntos voy a plantear sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, momento en O igual a 0, se anulan T2 y T3 y me queda una ecuación en función de T1 hallo T1. Momento en T igual a 0, se anulan T1 y T2 y voy a obtener una ecuación en función de T3. Y luego, con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, obtengo el valor de T2. Acá puedo hacer una verificación con una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y con eso resolveríamos por el método de Ritter. Luego comparo. Siempre comparo lo analítico con el gráfico y ya me voy autocorrigiendo. Ya voy sabiendo si hice bien o no. Entonces comparo el gráfico con el analítico. Bueno, alumnos, con eso yo creo que está repasado el práctico 2, el doble corte de Ritten. Recuerden que es hacer 2 cortes. También lo único engorroso ahí es hacer la resolución por el método de Gauss-Jordan. Y luego los otros temas ya los vimos todos. Estamos, alumnos, clase de repaso, trabajo práctico número 2. Próxima semana ya comenzamos tema nuevo, así que pónganse a trabajar. Ya tienen fecha también de entrega de este trabajo práctico. Ya lo saben, así que pónganse a trabajar y hagan sus consultas. Aprovechen cuando tenemos estas clases donde ustedes pueden intercambiar palabras con el profesor que está dando la clase. Es más fácil entenderse así. A veces contestar un correo electrónico o contestar un mensaje. Vale, profe. Bueno, alumnos. Bueno, Profe, alumnos. yo le quiero preguntar Sí, algo respecto justamente al correo. El sí. correo para mandar los trabajos prácticos es el mismo que nos pasó una vez el ID y la contraseña para Zoom. Los trabajos prácticos ustedes los tienen que subir en la plataforma. Sí, sí, pero dice también que hay que subirlo al correo aparte. En realidad, solamente si no lo pudiste subir a la plataforma. Porque si vos lo subiste a la plataforma, no es necesario que vos lo mandes en el correo electrónico porque se nos satura a nosotros el correo. Imagínense, alumnos, que ustedes son 62 alumnos. Imagínense nosotros recibir 62 trabajos prácticos en nuestro correo electrónico. Entonces, solamente si no pudieron subir en la plataforma por un caso extraordinario, lo suben, lo mandan por correo electrónico. O si no, solamente la plataforma. Además, la plataforma es donde queda sentado que ustedes entregaron. Si ustedes lo mandan a nuestro correo electrónico, no queda sentado en ningún lado que ustedes lo mandaron. Solamente si ustedes lo suben a la plataforma. Así que nosotros obviamente vamos a tener, no les vamos a negar que nos manden a nuestros correos en el caso extraordinario de que
no lo puedan subir. Pero que les quede claro que su única constancia que ustedes entregaron el trabajo práctico es la plataforma. ¿Me entienden? ¿Mm? Profe, Sí, profe. sí. disculpe. Yo también le podría pedir el número de legajo mío. Sugasti. Sí. Sugasti 77 67 38. Profe, yo también quiero saber el mío. ¿Quién habló? Fernández Fabricio. Fernández 85 64 44. Gracias, profe. Bueno, alumnos, nos estamos viendo la próxima semana. Vengan con todas sus dudas. Empezamos tema Profe. nuevo. ¿Mm? ¿Sí? Profe, le había mandado un mensaje. A mí se me cortó la luz hace como 1 hora más o menos. Y recién vuelve. Recién me puedo conectar. ¿Quién sos? Caivano Rodrigo. Bueno, Caivano. A ver, Caivano. Caivano, tenés que... yo tengo, a ver... No, sí te tengo presente en todas las otras clases. Bueno, como les digo, alumnos, traten de estar en la clase completa, aprovechen la clase, traten de estar. Y bueno, yo no tengo problema de ponerle presente, como les digo, les vuelvo a repetir. Traten de estar presentes, de escuchar la clase, de aprovechar estas horas que tenemos, que podemos estar, aunque sea de esta forma, comunicándonos en forma verbal. Bueno, alumnos, por hoy dejamos acá y continuamos la semana que viene.